Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Es una alegría para mí poder encontrarme con ustedes en esta mañana en torno a la adoración a nuestro Señor, en torno a la reflexión de su palabra, en torno a ser comunidad, porque la iglesia no para, la iglesia, el cuerpo de Jesús, no está encerrado, no está afectado como comunidad, aun si no podemos reunirnos en nuestro templo, en nuestro edificio. Le doy gracias al Señor porque sé que en esta semana que ha sido tan difícil para muchos, sobre todo para aquellas familias que han perdido sus seres queridos, sé que Dios ha sido fortaleza, sé que el Señor nos ha sostenido, que su mano no de ninguna manera se ha cortado para salvarnos, que su corazón sigue estando a nuestro lado y que podemos sentir a ese Señor, a ese Dios palpitando, viviendo, acercándose a nosotros y a nuestras necesidades. Pensando entonces en el Dios que no nos abandona, quisiera leerles el Salmo 95, esos primeros 5 versos del Salmo que dice: porque vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre los demás dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, con sus manos formó la tierra. Nos invita el salmista a adorar al Señor por lo que es y por lo que ha hecho. Adorémosle y rindámonos ante nuestro Señor porque es digno de que así se haga. Pero adorémosle también porque podemos estar seguros que la tierra con toda su complejidad, el mar y con toda su grandeza, todo lo que nos rodea y que nos hace ver tan pequeños, todo esto nos recuerda de el amor de Dios por nosotros y nos recuerda su poder. Nos recuerda que todo lo que vemos, todo lo que aún no imaginamos, todo esto está en sus preciosas manos. Acerquémonos entonces como iglesia a hacer oraciones de gratitud. Allí donde usted está, en la casa, lo voy a invitar a que en compañía de su familia tengan un tiempo de oración, tengan un tiempo donde presenten al Señor con gratitud motivos de alegría, motivos de entusiasmo, motivos de esperanza, porque quizás es la manera más correcta o es la manera más esperanzadora, digámoslo así, de poder afrontar nuestras realidades, adorando al Señor poderoso, al Señor que puede transformarlo todo. Oremos en gratitud al Señor. Padre bueno, esta mañana, como nos invita el salmista a hacerlo, nos acercamos a levantar, Señor, nuestra voz en gratitud y adoración a ti. Son demasiadas las obras, Señor, que nos hablan de tu poder, de tu fuerza. Echar un vistazo, Señor, a la inmensidad del universo
detenernos a mirar aún en la complejidad de nuestro propio cuerpo. Todo esto, Señor, da testimonio habla de tu grandeza, Señor, de tu poder, de tu fuerza. Nosotros nos acercamos, Señor, en esta mañana a darte gracias porque sabemos, Señor, que nuestras circunstancias, que por supuesto nos desgastan, que por supuesto, Señor, nos generan confusión, dolor, pero, Señor, que a pesar de todos esos sentimientos que se nos da, que vivimos, Señor, en medio de estas realidades, tenemos también que reconocer que no hay ninguna circunstancia ni ninguna realidad, Señor, que supere tu amor, que supere tu poder, que esté más allá de tu fuerza, Señor. Esto que vivimos hoy no lo puede todo, no es indestructible. En otras palabras, Señor, no es como tú. Por eso, Señor, corremos esta mañana a cobijarnos en ese manto de gracia, en ese manto de poder, en ese manto transformador, Señor, y milagroso que encontramos en ti. Te ruego, Señor, que esta mañana sea una mañana donde cada uno de nosotros, en compañía de su familia, de su comunidad, reflexionemos, Señor, en torno a el momento maravilloso, Señor, que hemos venido pensando en estos días y viviendo en estos días, el evento de la resurrección como algo que sigue palpitando hoy, que sigue teniendo que ver con nosotros. Y Señor, y en la resurrección vemos también lo que se nos dice en este salmo. Vemos, Señor, una fuerza y un poder inagotable, imparable, incontenible. Si te nos muestras así, Señor, oramos para que nuestro corazón, ante tanto despliegue de poder y de fuerza, conserve la calma, conserve la paz, conserve, Señor, el sosiego de saber que podemos descansar en un Dios como tú eres, Señor. Nos acercamos pues a adorarte y te pedimos que recibas este tiempo de adoración que queremos dar, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Los voy a invitar entonces, mis hermanos y hermanas, a este tiempo de adoración y retornamos a la reflexión de la palabra del Señor. Cantemos juntos en casa con alegría y gratitud. Venga mi hermano y vamos a adorar el nombre de Dios en esta noche. Le invito para que cantemos juntos, para que nos rindamos a Él. Diga conmigo así. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Dígalo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará,
un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Así es, mi hermano, y un camino hará donde no lo hay. Así es nuestro Dios. Hoy es un día de gozo, mi hermano, así que venga conmigo, adoremos a nuestro Dios, cantémosle a Él, disfrutámonos en este día de gozo y de alegría. Vamos a alabar. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor del Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor del Señor.
deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo. Agradecemos al Señor por permitirnos adorarle. Con la adoración no solo reconocemos la grandeza del Señor, no solo lo reconocemos a Él como el Dios Todopoderoso, sino que también es un medio para fortalecer nuestra fe. En este sentido, y es que cuando nosotros adoramos, cuando nosotros cantamos, hacemos ciertas declaraciones de lo que creemos, y es necesario escuchar eso. Es necesario escuchar nuestras declaraciones, nuestros credos de fe, para que en medio de esa declaración podamos seguir trabajando, o más bien seguir despertando la conciencia de este Dios en el que decimos creer. Los voy a invitar entonces, mis hermanos y hermanas, a un tiempo de reflexión en la palabra del Señor, tiempo que acompañamos con una reflexión mayor que comenzamos hace 8 días y que tiene que ver con la resurrección de Jesús. El pasaje de esta mañana nos va a presentar a Jesús resucitado y cómo este Jesús resucitado, lleno de vida, va a interactuar con sus discípulos y seguramente también reflexionaremos, pensaremos en cómo esta interacción, sobre todo con Pedro, tiene algo que decirnos hoy en nuestras vivencias como discípulos de Él. Los voy a invitar entonces a que estén muy atentos a la lectura y a la enseñanza. Capítulo 21 de San Juan dice así: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al llegar al alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de quién era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar,
vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados. Eran 153 pescados muy grandes, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, insistió Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Luego volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De verdad te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Oremos al Señor y pidamos que nos hable a través de esta exposición. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva. Si es viva, Señor, entonces tiene mucho que decirnos. Si es viva, Señor, entonces es transformadora. Si es viva, Señor, entonces está llena de significado, de sentido. Nosotros creemos, Señor, que tu palabra hoy nos habla, nos dice, nos invita, nos desafía, nos consuela. Habla, Señor, a cada corazón en medio de sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Les propongo que esta mañana reflexionemos en la resurrección como una fiesta de amor y de servicio. La resurrección nos permite vivir en amor y servicio, nos llama, nos invita a vidas amorosas y vidas serviciales. Hace poquito leí a un autor que dijo algo sumamente bello. Decía él que la religión, y hablando de religión como esa vivencia con Dios, con la espiritualidad, la religión es para los amantes. Es decir, que nuestra fe está atravesada por el amor siempre, que es el punto de llegada siempre. Si me permiten usar como esta analogía que también escuché hace poco, el amor es nuestra tierra prometida. Allí vamos a llegar siempre, allí vamos
a descansar siempre en el amor. Y este pasaje es un pasaje lleno de amor. Y es un amor que se manifiesta en oportunidades. En la oportunidad de sentirse amado, pero también en la oportunidad de amar. Y quisiera que miráramos en este texto a un Jesús que se acerca a Pedro y a sus discípulos para hacerles sentir que los ama, que los ama. Y que sin duda hoy también nosotros podemos vivir ese amor de Jesús de manera tangible, de manera clara, de manera contundente. Comencemos diciendo que el amor que Jesús le manifiesta a Pedro y a sus discípulos es un amor en medio de circunstancias adversas y en medio de la carencia, en medio del fracaso, en medio de la nostalgia. Y qué más nostálgico y qué más sentimiento de frustración y qué más sentimiento de pérdida no pudiéramos encontrar en estas palabras de Pedro: me voy a pescar. Esta no es solamente las palabras de un hombre que quiere retomar una labor a la que había renunciado cuando conoció a Jesús. Estas son las palabras de alguien que está mostrando algo más profundo. Pedro, con este me voy a pescar, lo que está poniendo de manifiesto es un proyecto de vida fracasado. Es como decir, me vuelvo al mar de donde nunca debía haber salido. En ese me voy a pescar podemos detectar a un hombre sin expectativas de discípulo, sin expectativas en la vida. Es un fracaso total lo que se nos está narrando aquí de la vida de Pedro, pero que, si ustedes notan, es un fracaso que se agudiza, es una nostalgia que ahonda, porque me voy a pescar y el pescador no pesca. Recordemos que Lucas en el capítulo 5 ya nos había hablado de este Pedro que, conociendo el mar, viviendo de la pesca, no tiene nada, se encuentra sin sustento y sin seguridad. Aquí nuevamente entonces se nos presenta Pedro como aquel hombre que se asume pescador pero que no pesca, que abandona en su intentona de volver a pescar, abandona el proyecto de ser pescadores de hombres al que fue llamado. Este Pedro allí hace más clara la carencia, no solamente la carencia física de no tener peces, sino la carencia espiritual de una vida trastornada, de una vida fracasada, de una vida llena de preocupaciones y de sentimientos encontrados, como posiblemente hoy nos encontremos, ¿verdad? En medio, rodeados de la carencia, rodeados de ese sentimiento de no saber entonces para dónde seguir en la vida, en estos momentos de no saber dónde vamos a encontrar entonces los peces, y entendiendo peces aquí como el sentido, ¿cierto? O no es una cuestión solamente de tener algo que comer, sino de algo en que descansar, ¿cierto? Dedicarme a algo. Este tiempo creo que puede estarnos presentando como un panorama muy similar al de Pedro, un tiempo de carencia, un tiempo de miedos, un tiempo de inseguridades, ¿sí?
Entonces, todo esto pues para decir que es un tiempo propicio para ser llamados por Jesús a caminar con Él. Y miren, es muy interesante porque de Pedro uno ha escuchado en la escritura las expresiones más sublimes, las afirmaciones más grandes. En Marcos capítulo 8, Pedro no duda, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Más adelante, en el Evangelio de Juan, se narra a Jesús diciéndole a sus discípulos, y ustedes también se quieren ir, y Pedro es el que sale adelante a decir, Señor, es que a dónde más vamos a poder ir, si es que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pues bien, este Pedro, que ya sabía dónde ir, termina negando estas palabras anteriores para volver a lo que le había representado su vivencia, su mundo, su seguridad, su tranquilidad antes de conocer a Jesús, que era el mar, era la pesca, era vivir y dedicarse a ello. Pero la historia de este fracasado se transforma. El Pedro que había negado al Señor se encuentra con una nueva oportunidad de ser amado. Y es bien interesante lo que ocurre en el reino de Dios, que justamente en el ambiente de la carencia, en el ambiente del sinsabor y del sinsentido, allí es como un campo fértil, se transforma como en un campo posible para sentirnos amados, para sentirnos consolados. En medio del fracaso, en medio de sentirnos como desubicados, ¿cierto? De no saber para dónde ir. Allí se nos da la oportunidad de sentirnos amados por Dios. Y aquí lo vemos en este episodio donde Jesús se asume como amigo y asume entonces como aquel hombre que puede seguir sirviendo luego de la resurrección, seguir amando de una manera tan especial. Y creo que la manera de Jesús amar en este pasaje se encuentra en lo cotidiano, en la cotidianidad del pan, en la cotidianidad de los peces. Es decir, hacer sentir a sus discípulos amados en esa fraternidad de la mesa, que aquí en este contexto es la mesa de la reconciliación, no de la discriminación. Jesús no invita a Pedro y a los demás a desayunar, no asa el pescado para luego llegar con un discurso de desaprobación, sino más bien que crea todo un escenario. Nótese por favor esa imagen que puede ser leída desde la ternura, unos hombres fracasados que no han pescado, a medio vestir, rodeados ahora de un desayuno, un pescadito, un pan hecho por el maestro. Tenemos en esta imagen de la mesa una representación de amor. Y es aquí donde digo que Jesús, después de su resurrección, o más bien que la resurrección de Jesús es una posibilidad, una oportunidad para sentirnos amados, porque Jesús no resucita para inmediatamente partir al Padre o a la presencia pues en el cielo, en la gloria eterna. Jesús resucita para seguir amando, para seguirse mostrando cerca, para seguir mostrando el amor a sus discípulos, y en este caso a través de servir la mesa y de estar con sus discípulos. Recordemos además que servir la mesa era un asunto propio de los esclavos, ¿cierto? De los empleados, de las personas que servían en las casas.
Aquí Jesús es aquel que resucita para seguir amando, para seguir sirviendo. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos sobre la oportunidad de vida hoy. ¿Qué tal que hoy empecemos una nueva oportunidad de sentirnos amados? ¿Qué tal si hoy agudizamos nuestros sentidos y en medio de ese yo no merezco, en medio de ese yo negué al Señor, en medio de saber que no damos la altura de un buen discípulo, qué tal si en medio de este miedo que tenemos al enfrentar el mundo con sus demandas, con sus inseguridades, con sus amenazas, hoy poder atender a este llamado de amor que nos hace el Señor? Es decir, esta es una mañana donde podemos celebrar que somos amados, que el amor de Dios es un amor que no de ninguna manera depende de nuestra voluntad, que de ninguna manera acontece por nuestra obediencia, por nuestras aprobaciones o desaprobaciones desde lo ético. Es un amor puro, es un amor que no es modificable. Yo creo que lo he dicho varias veces, no hay nada que podamos hacer, bueno o malo, que transforme el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero no solo es una oportunidad para sentirnos amados, sino que también la resurrección es una oportunidad para amar. Y creo que esa es la invitación de Jesús a Pedro con las preguntas. Nótese que es curioso que Jesús le pregunte 3 veces a Pedro de si lo ama o no. Y bueno, he escuchado que de pronto algunos interpretan este pasaje como un recorderis de Jesús a Pedro de lo débil que es en sus afirmaciones. Bueno, no sé si por allí pudiésemos entender el texto. Lo que sí es que creo que quien tenía la necesidad de escuchar que amaba a Dios era el mismo Pedro, no Jesús. Yo creo que Jesús, como lo dice Pedro, sabía lo que había en el corazón del discípulo. Entonces estas preguntas, ¿me amas?, estaban orientadas era a que el mismo Pedro pudiera escuchar que es posible amar a Dios en medio de lo fracturado, en medio de promesas incumplidas, en medio de negaciones. Se puede seguir amando a Dios. Y era la invitación que creo Jesús estaba tratando de hacerle a Pedro, de que él fuese consciente de que en la vida iba a tener muchos momentos donde su fe iba a flaquear, ¿cierto? Pero que no por eso se renuncia a amar a Dios. Esto me parece muy especial porque la pregunta de Jesús va dirigida, al menos la primera, en relación a los peces. Pedro, ¿me ama más que a estos peces a los que has querido volver a dedicar tu vida? Y nosotros hoy nos tendríamos que hacer esa misma pregunta. Somos llamados a responder, ¿me amas más que a estos? Y estos para nosotros hoy tienen muchas respuestas. ¿Quiénes son estos o estas que de alguna manera los ponemos a competir con el amor que nosotros le profesamos a Dios? La resurrección entonces es una invitación de Dios para sentirnos amados, pero también es una invitación para amar. Y creo que por allí pudiese estar entonces el segundo llamado que nos presenta este texto, y es ver la resurrección como la oportunidad de servir.
Lo demuestra Jesús, como ya he dicho, al poner la mesa, al volverse a rebajar, aún ya estando en la gloria, ¿sí? A rebajarse nuevamente, a tender la mesa y a preparar para sus discípulos alimento. La resurrección de Jesús es una oportunidad para servirles a sus discípulos, pero también es un llamado para que sus discípulos sirvan a otros. Y aquí entonces podemos encontrar este llamado al servicio en las preguntas de Jesús: Pedro, ¿me amas? Y en su afirmación de sí, Señor, te amo, entonces nuevamente está la misión, ¿verdad? Nuevamente Jesús lo invita a materializar el amor que dice tener. Si me amas, entonces cuida a las personas. Si de verdad me amas, entonces debes convertirte en un pastor de personas, en un cuidador, en una persona que viva constantemente alentando, animando al otro. Amar a Dios se traduce en servicio, en ayuda, en compasión hacia el otro. Amar no es irnos a un monasterio a cantar por horas al Señor. Amar también es ir a la calle y a encontrar en los menos favorecidos, en los tristes, en los solitarios, encontrar en este ramillete que se acrecienta con los días en nuestro país, en estos desfavorecidos, encontrar en estos la oportunidad de una resurrección que se entiende como servicio. Quiero decir con esto que cada vez que servimos a los otros, estamos predicando la resurrección de Jesús. Estamos anunciando que la presencia amorosa y servil de Jesús está con nosotros. Estamos predicando, anunciando que Jesús ha resucitado. Amar entonces es aceptar otra vez la misión de ser los ojos, las manos, los oídos de Jesús en este mundo. Y sin duda, que hoy este mundo tan caótico, de cuenta de un virus que sigue azotando, necesita ver la misión de Dios, necesita ver pescadores, necesita ver hombres y mujeres que salen de sus comodidades o de sus frustraciones, que salen de sus propias carencias a seguir generando el milagro del amor y del servicio. Esta oportunidad de servir está vinculada de manera directa con la posibilidad de sufrir. Quienes asumimos servir a la humanidad, asumimos con ello la posibilidad también de sufrir, porque en la medida en que más sirvamos al otro, vamos a ver que nos exponemos a un sufrimiento por la necesidad del otro, pero también a un sufrimiento externo de estas fuerzas, de estas personas que no conciben un mundo tan fraterno, porque también hay que decirlo, no todas las personas están preparadas para un mundo donde el hombre le sirve desinteresadamente al otro hombre. Hay quienes esta idea les es chocante, que hay personas que no reconcilian, son incapaces de reconciliar esta idea del reino de Dios de amar, servir al otro. Entonces esto va a desencadenar, por supuesto, un sufrimiento del que Jesús es testigo y del que Jesús le profetiza a Pedro que también le acontecerá. Los últimos versos terminan
con las palabras de un Jesús que no esconde esta realidad. Si vas a amar, si vas a servir, entonces tienes también que tener claro que vas a sufrir. Vas a sufrir porque ahora ya no vivirás para tus propias intenciones, sino que vivirás promoviendo, o más bien vivirás pensando en los intereses del otro. Una vida en la que se mengua para que los otros también crezcan. Esto es una idea muy compleja, sobre todo para nuestro mundo tan individualista. Y bien, termina esta palabra con un mandato, una invitación siempre en presente, y es con la que quisiera yo también terminar. Después de Jesús mostrarse como amante, ¿cierto? Amando a sus discípulos, después de Jesús mostrarse como aquel que invita a los discípulos a amar a los otros, después de mostrar en su resurrección el servicio y la oportunidad de quienes acogemos esta resurrección también para servir a otros, después de todo queda la palabra, sígueme, sígueme. Y ese sígueme, sígueme en esto que les he modelado. Síganme en este amor incondicional. Síganme amándome a mí incondicionalmente, pero amándose entre ustedes de esa misma forma, inconteniblemente, inmediblemente. O sea, el sígueme es la palabra que recoge toda la vivencia y la enseñanza que Jesús quiere dejarle a Pedro y a los demás. Es un continuo sígueme, un presente continuo, síguenme, síganme, síganme. Hoy, sí, y uno puede decir, Señor, es que en nuestro hoy hay mucha carencia. Bueno, Pedro y los discípulos y el propio Jesús la vivieron. Síganme aún en medio de la carencia. Síganme aún en medio de la frustración de la vida, en medio aún del desaliento, en medio del sufrir la negación. Sí, esto es pasado, pero hoy síganme, síganme. Síganme en aceptarse unos a otros en amor y servicio. Síganme pastoreándose unos a otros, ayudándose a enfrentar el mundo con sus desvaríos, con sus propios desafíos, con sus inconsistencias, con sus maldades. Terminemos entonces esta mañana diciéndole al Señor que aceptamos su invitación, su llamado a seguirle. Que haga de nosotros discípulos que aprenden a desprenderse y a entregarle al otro. Discípulos que comparten la mesa, como Jesús compartió la suya esta mañana. Discípulos que se confrontan con el amor, si nuestro amor a Jesús, a Dios, al reino, es más grande que nuestros propios cestos que creemos nos dan sentido. Preguntémonos y respondamos al Señor diciendo al Señor sí. Con fe te sigo. Sigo tu camino de amor, de sacrificio. Y en la medida en que sigamos este camino de amor y de sacrificio, hacemos tangible, evidente, mostramos claramente la resurrección del Señor. Terminemos orando. Señor, te damos gracias por este pasaje donde se nos narra el encuentro que tuviste con Pedro luego de la negación. ¿Cuántas veces, Señor, como creyentes en ti, no hemos tomado la misma actitud de más bien me voy a pescar o me voy a buscar otro rumbo? Voy detrás de algo que me genere un sentido mayor. Voy a hacer plata o voy a desgastarme voy a concentrar mis fuerzas, todo lo que soy en esto, Señor. Estos pueden ser los hijos, la familia, el negocio,
lo que sea. Hoy nos confrontas porque la resurrección, Señor, es el encuentro que confronta. Hoy nos preguntas si me amas más que esto que nos da placer, estabilidad, que en lo que hallamos seguridad. Y nos invita a la aventura, Señor. Porque sígueme es el reconocimiento de una aventura. Aquí no hay caminos trazados, completos. Aquí es la vivencia cotidiana. Ayúdanos a responder a sígueme, Señor, con fe, diciendo, Señor, ayúdame porque quiero seguirte. En medio de todo lo que ha sido el pasado, en medio de lo que fue esta semana, aún en medio de las crisis de la fe, Señor, te queremos seguir. Y por eso, Señor, esta mañana creemos que la resurrección y que seguirte en tu resurrección es seguirte a un amor y a un servir, Señor. A un sentirnos amados, pero también al desafío, a la aventura de seguirte amando. Un amor que traduce en el servicio, en el cuidado a los otros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Por favor, cuídense mucho, cuiden de los suyos en este tiempo tan difícil y estamos atentos a sus necesidades. No dejen, por favor, de comunicarnos a los líderes, a los pastores de la iglesia, sus necesidades. Oramos por ustedes, que el Señor los bendiga. Esperamos vernos pronto nuevamente. Un abrazo.